Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. En este jueves, día 30 de junio, terminamos este mes y ya llevamos unos días de verano aquí en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur, vamos intercambiando. Y como siempre nos toca hacer el recordatorio que según la Ley de Protección de Datos de este país hemos de informar a todos los usuarios que esta presentación se está grabando y será colgada en la página de YouTube de la Rama Bhakti. Si alguno de vosotros no quiere que su imagen salga, puede cerrar su cámara clicando en el icono que generalmente aparece abajo a la izquierda de sus pantallas, aunque en algunos aparatos sale en el otro lado. Y también recordar que si quieren recibir los programas de toda la sección española, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com indicando su nombre y apellido, su país o la ciudad de residencia y la dirección electrónica y teléfono, y los incluirán en el grupo. Y ahora, entre tanto, todavía van entrando algunos compañeros, pues vamos a prepararnos haciendo la invocación universal que nos dejó Annie Besant. Y podemos decirlo para cada uno. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y asimismo mantener la presencia en nuestra mente y corazones de toda la vida en este planeta, que alberga la vida de los diferentes reinos, el propio reino mineral, el reino vegetal, todo el reino animal, el reino humano, siempre teniendo presente en cuanto al reino humano lo que reza el primero de los objetivos de la sociedad teosófica, sin distinción de credo, raza, sexo, casta o condición social, o color de la piel, ni ningún otro. Recordemos que formamos pequeños núcleos que pueden ser cada vez más amplios, pero que asimismo todos se conectan e interconectan entre sí, formando algo que tiene mucha fuerza. Dadas las circunstancias por las que está atravesando todo el planeta, esta fuerza hacia lo elevado de vibraciones unificadoras es de absoluta necesidad e importancia. Y gracias a esa labor sutil, a esa labor oculta, silenciosa que hacen muchos seres, es que se frena el trabajo de otros seres hermanos que va en otra dirección. Seguimos con la parte del capítulo que nos explica todo lo relacionado con el desarrollo de las almas grupales.
Y en este punto retomamos donde lo dejamos el pasado jueves. Y Anibe-san nos dice: durante las últimas etapas de su evolución en el mundo vegetal, parece existir la norma de que en cada tríada, y está hablando de la tríada de átomos que se mueven y generan y desarrollan las almas grupales, que son las tríadas formadas por los átomos en el plano físico, por los átomos en el plano cámico y por las unidades mentales en estos 4 subplanos del plano mental, puesto que estas almas grupales no participan por ahora de nada más arriba. Entonces dice que parece existir la norma de que en cada una de estas tríadas los átomos físico y astral y la unidad mental que acabamos de mencionar tendrán una experiencia prolongada en una sola forma, de suerte que pueden experimentarse algunas vibraciones de vida mental. Y la tríada puede así prepararse para beneficiarse más tarde, puesto que dice que son las últimas etapas en el reino vegetal, para beneficiarse más tarde cuando pasen al siguiente reino de la errática vida del animal. Errática porque los animales tienen todos su movimiento dentro de su mundo, mientras que el mundo vegetal está enraizado en la propia tierra. Son pequeños detalles a tener siempre en consideración. Un mundo que se abre dentro de la vida animal y que permite el movimiento significa una gran ampliación en las posibilidades de desarrollo de la conciencia. Sin embargo, sigue diciéndonos, también sucede que en algunos casos el paso al reino animal se realiza en una etapa más temprana y que la primera vibración en la unidad mental de cada uno de los 7 tipos que vimos ya hace muchas semanas atrás, la primera vibración en la unidad mental ocurre en alguna de las formas estacionarias de vida animal y en organismos animales muy inferiores. Si el paso al reino animal se realiza más temprano, entonces empiezan con organismos animales más inferiores. Si los animales permanecen más tiempo, los grupos de vegetales permanecen más tiempo en el mundo vegetal, formando parte del desarrollo de esos grandes árboles, de árboles que dan frutos, etc., entonces el paso al reino animal ya no se produce en animales muy primitivos, muy primarios, como células animales unicelulares, me refiero, las amebas y otros tipos, sino que ya pueden hacer el traspaso al reino animal en formas un poco más desarrolladas. Todo vemos que el orden llevado por las leyes y llevado por los seres radiantes, estas jerarquías que trabajan constantemente, hace que haya un equilibrio y que haya una armonía y sobre todo inclusive se puede hablar de justicia, porque ninguno permanece más tiempo en uno de los estadios del que le corresponde para que pueda evolucionar lo necesario en aquel estadio de su propia evolución. Así que como lo que se está desarrollando es la conciencia por medio de las formas, todas ellas participan graduadamente de todas las posibilidades y no se pierde nada,
absolutamente nada. En los tipos de animales más inferiores también parecen prevalecer condiciones similares a las descritas como existentes en los reinos mineral y vegetal. En este reino animal, los microbios, las amebas, los pólipos, etcétera, etcétera, solo muestran un átomo permanente como visitante y lo hacen de vez en cuando, no siempre. Y evidentemente, cuando el átomo permanente se retira, no dependen en absoluto de él para vivir y desarrollarse, ni para dividirse, separándose en esa división del resto de sujetos que formaban parte de su alma grupal y generando otro grupo. Es decir, que de vez en cuando estos que son más primarios, de vez en cuando pueden tener un átomo permanente como visitante en su grupo. Luego este átomo permanente parece ser que se retira, pero los sujetos del grupo siguen evolucionando independientemente porque evoluciona el alma grupal y evolucionan los propios cuerpos físicos de estas criaturas. Y todo lo va preparando para que puedan saltar a almas grupales de criaturas más evolucionadas dentro de su propio reino. Siempre hemos de tender a considerar esas infinitas gradaciones que hay en todas partes. Estos animales son anfitriones temporalmente adheridos a un alma grupal. Temporalmente adheridos a un alma grupal. Y son cuerpos no formados alrededor de un átomo permanente. Y es notable que en esta etapa la tela áurea de vida, aquellas telas que decíamos que cubren a los átomos en cada uno de los planos, ¿sí? La más externa es esta de aquí, representada por el color que le da forma. La segunda, esta de aquí, que es la cámica astral, representada por ese color también. Lo de los colores es solamente para que podamos entendernos. Y esta de aquí, que atiende al desarrollo de las unidades mentales, que es la más interna y la que tarda más en tomar parte en el proceso de la evolución. Así que, para ir a lo que nos está comentando aquí Annie Besant, es notable que en esta etapa la tela áurea de vida no representa para nada la organización del cuerpo del anfitrión, sino que simplemente actúa como actúan las raicillas en el suelo, agregándose partículas de tierra y absorbiendo el alimento. No hay que dar por sentado que cada brizna de hierba, cada planta, posea un átomo permanente evolucionando hacia la humanidad durante la vida de este sistema. Y a ver, todo está evolucionando, pero estos procesos son muy lentos. Y fijémonos bien que dice, en este sistema no hay que dar por sentado que cada brizna de hierba, cada planta, posea un átomo permanente que ya está evolucionando hacia la humanidad, porque no es así, es muy lento. Los átomos Disculpadme que no me había dado cuenta de que esto estaba... No se cerraba. Disculpadme, por favor. Los átomos permanentes, cuando ya han ingresado
a un alma grupal, cuando ya las criaturas forman parte de un grupo, primero en el reino mineral, luego en el reino vegetal, luego cuando se segregan pasan al reino animal formando parte de otros grupos. En el reino animal ya han recibido y almacenado muchas experiencias antes de ser utilizadas por los seres radiantes como centros a cuyo alrededor van a construirse las formas animales. Así que el todo ha sido preparado muy lenta y muy gradualmente para que puedan empezar a formar parte de grupos, es decir, de almas grupales, a las que aportarán sus propias experiencias. Y hay infinidad de almas grupales. Imaginemos el reino animal desde lo más primario, las amebas, lo más pequeño, hasta los animales mamíferos de orden superior que están en contacto con el ser humano, son llamados animales domésticos, etc. Dice, hay una infinidad de especies, subespecies, familias, géneros, etcétera, etcétera. Y todos forman grupos de almas grupales. No es necesario decir que en el reino animal los átomos permanentes reciben vibraciones mucho más variadas que en los reinos inferiores, los anteriores al reino animal. Y, por consiguiente, al diferenciarse con más rapidez, el número de tríadas en las almas grupales disminuye rápidamente a medida que prosigue esta diferenciación. Y por esta razón, la multiplicación de almas grupales avanza con incesante rapidez. Es decir, aquí puse la imagen para que nos diésemos cuenta de que aquí había 5 individuos. Esto no es más que una representación gráfica, pero para que nos hagamos la idea, porque son infinitas. Había 5 individuos formando parte de un grupo. Aquí había 2 que se estaban ya apartando de su propio grupo, hasta que finalmente lo que representa es que se segregan de su grupo. Aquí tapé, intenté taparlo, ya me costó un poco porque los dibujos a veces no van muy bien. Intenté tapar, en lugar de 5, asomaban 4 individuos. Bueno, pues alguno se había segregado ya de este grupo y había ido a pasar a formar parte de otro grupo. Siempre un grupo más evolucionado. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Algunos de nosotros y de vosotros todos, pues tenemos animales de compañía. Los llamados de compañía son los que se mueven por dentro de casa, pero hay muchos más animales domésticos que son muy evolucionados en cuanto a su propio reino. Los caballos, los camellos, los dromedarios, los elefantes y un largo etcétera de estos animales. En Mesoamérica, pues las llamas, las vicuñas y un largo etcétera también son animales domésticos que están con el hombre continuamente en contacto, son mamíferos. Entonces, sobre todo en las casas lo podemos ver, y muchas veces decimos del animal que está cerca, es que es inteligente, que a veces nos sorprende, que parece que solamente le falte hablar. Bueno, esta es una definición un poco exagerada, pero que da la indicación de que apreciamos su inteligencia y de que comprende y de que está atento a ese animal, perro, gato, lo que sea. Entonces, cuando un animal dentro de su propio grupo está lo bastante evolucionado, se segrega y pasa a formar parte de un grupo más pequeño con el que comparte ese momento de la evolución dentro de su propio género y familia. Porque allí tendrá posibilidades en el proceso de encarnar y mantener contacto con los humanos,
así sucesivamente, de ir acabando su parte del proceso de desarrollo dentro del grupo o del reino animal. Eso es desarrollo de la conciencia. Recordemos que la conciencia es la vida divina, espíritu o conciencia, vida divina, si veis aquí el cursor lo vuelvo a poner, y que se manifiesta por medio de la sustancia o materia con la que se forman los cuerpos. Los cuerpos evolucionan, pero evolucionan para ser manifestaciones del espíritu o conciencia también. Cada partícula que forma un cuerpo de materia es una unidad de vida que también está animada por el espíritu o conciencia, pero en esa fase de partículas formando un cuerpo es una fase muy primaria. Faltan eones de evolución en esas partículas de materia, por ejemplo, el hierro que hay en nuestro organismo físico y todos los demás minerales que conforman y forman parte de nuestro organismo físico y circulan por la sangre y están en los huesos y un largo etcétera. La vida divina también está ahí evolucionando en esos cuerpos, en esas pequeñas partículas, pero son estadios mucho más primitivos. Entonces tenemos que darnos cuenta de la infinita gradación que hay de vidas expresándose a lo largo de todos los procesos y en todos los reinos. Y todo evoluciona, pero todo es vida divina expresándose por medio de los cuerpos de materia. Así que cuando las almas grupales se encuentran con individuos que ya están demasiado evolucionados para permanecer en ellas, esos individuos saltan a otro grupito que los recibirá y con el que podrán seguir su propia evolución. A medida que el periodo de individualización se aproxima, cada tríada separada se posesiona de su propia envoltura, obtenida del alma grupal, y asume las sucesivas encarnaciones como entidad separada. Si recibe la envoltura del grupo, sea en cada uno de los 7, esas diferenciaciones que desde el principio ya se nos explicó, que son diferenciaciones en el tipo de materia formado con las cualidades iniciales de la materia, de rajas, tamas y sattva, o actividad, inercia y armonía, y con todas las variantes que hay que posibilitan que, a ver que se me va, toda la cantidad de variaciones que puede haber. Inicialmente se dividen en 7 tipos también aquí representados, pero luego todos esos cambios que se producen generan más variaciones, de ahí la infinita cantidad de grupos y subgrupos. Las posibilidades son infinitas. Así que sigue diciéndonos, no es necesario decir que en el reino animal los átomos permanentes reciben vibraciones mucho más variadas que en los reinos inferiores y por consiguiente, al diferenciarse con más rapidez, el número de tríadas en las almas grupales disminuye rápidamente a medida que prosigue esta diferenciación. Y por esta razón, la multiplicación de almas grupales avanza con incesante rapidez. A medida que el periodo de individualización se aproxima, cada tríada separada se posesiona de su propia envoltura, obtenida del alma grupal, y asume las sucesivas encarnaciones como entidad separada. Como entidad separada. Podemos ver aquí el cursor.
aunque todavía bajo la envolvente condición de esencia monádica, protectora y alimentadora, si todavía permanece con sus propias telas formadas a lo largo de la evolución y permanece todavía dentro de lo que se define y se considera alma grupal, aunque solamente contenga un individuo. Una cantidad ingente de los animales superiores domésticos han alcanzado esta etapa y han llegado a convertirse en entidades que reencarnan realmente separadas, aunque sin poseer hasta ahora un cuerpo causal, porque permanecen en el reino animal, no tienen el cuerpo causal, tienen una unidad mental que forma parte de esta tríada dentro del reino animal, pero no poseen todavía un cuerpo causal. Todavía son unidades dentro del alma grupal. Y este es signo evidente de lo que normalmente se llama la individualización, el poseer un cuerpo causal, cosa que solo sucederá al finalizar la séptima ronda de nuestra cadena. En todos y cada uno de los inicios de una nueva humanidad, las que fueron del pasado y las que vendrán en el futuro, la envoltura proveniente del alma grupal sirve al objetivo de un futuro cuerpo causal, pero en estos inicios la envoltura del átomo permanente o unidad mental, esta envoltura del átomo permanente en cualquiera de los 7 grupos o unidad mental, solo está constituida por el tercer estrato. Solo está constituida por el tercer estrato de aquello que ha sido la forma grupal que la cobijaba, tal como se ha indicado antes. Y por esta razón está compuesta de moléculas derivadas de materia mental. Del cuarto subestado, aquí 1, 2, 3 y 4, del cuarto subestado, porque los otros 3 ya son aquellos que referimos comúnmente formando parte de la mente abstracta, y es donde se situará el cuerpo causal cuando las unidades pasen al reino humano. Así que, por esta razón, está compuesta de moléculas, esa envoltura, derivadas de materia mental del cuarto subestado del plano mental, aquella que corresponde al éter más común, corresponde por correspondencia. Es esta de aquí, el cuarto subplano, y se corresponde con el cuarto subplano físico, que es el etérico físico. Y aquí se podría denominar el etérico mental. Se corresponden. No quiere decir que sea lo mismo, sino que se corresponden. Aquella que corresponde al éter más común del plano físico. La de aquí se corresponde con la de aquí, por su utilidad en ambos planos. Siguiendo con la analogía de la vida prenatal humana, vemos que esta etapa se corresponde con los 2 últimos meses. Un bebé de 7 meses puede nacer y puede sobrevivir, pero será más fuerte, más sano, más vigoroso, si se aprovecha todavía durante otros 2 meses de la vida protectora y nutriente de su madre. Por eso es mejor para el desarrollo normal del ego que no quiera reventar con apresuramiento la envoltura del alma grupal, sino
que debería absorber todavía la vida a través de ella y fortalecer con sus componentes la parte más delicada de su propio cuerpo mental. Y esto aquí nos llama la atención, permitidme que me detenga aquí un poquito. Al bebé le viene bien, y es a la naturaleza, que esté hasta los 9 meses dentro del claustro materno, porque este es de 7 meses, este es de 9 meses, está a punto de nacer, está preparado, está todo más formado. Y se nos dice que cuando tenemos un animal, que no forcemos su evolución, y es por la misma razón, porque si forzamos su evolución, le podemos perjudicar a la hora de hacer el traspaso, la preparación del traspaso de ese alma grupal, cobijando y uniéndose a una tríada superior, que es una tríada humana. El alma aquella ya no es un alma animal, ha de ser un alma animal humana, y ha de dar cobijo y conexión cuando se conecta con la tríada humana, Atma, Buddhi, Manas, y entonces estará preparada. Si se fuerza la evolución, entonces en las primeras etapas de los seres humanos dentro del ciclo humano, si se fuerza la evolución, se puede hacer más daño que bien. Hay una tendencia grande a pensar que si nosotros, permitidme la expresión, que nos consideramos muy evolucionados, bueno, primer mundo, seres con un desarrollo mental, etcétera, etcétera, y durante edades fuimos a invadir países, a invadir comunidades y a quererlos conquistar por la fuerza y la violencia, y así se hizo y se destruyeron muchos lugares y muchas criaturas, muchos seres humanos. Pero a día de hoy también se está haciendo, todavía se está haciendo. Y nos engañamos al decir que es que les llevamos la civilización y que van a estar mejor. Es falso esto, porque lo que hacemos es forzar algo que su grupo no está preparado para recibir. Entonces, tenemos que ser muy delicados, muy respetuosos con todos los seres y no forzar nada en ningún lugar. El que está preparado ya nace en el lugar correspondiente para recibir aquello para lo cual ya está preparado. Entonces, todas estas cosas son complejas porque, bueno, Cristina nos hablaba, ella como psicóloga y trabajadora en el campo tan importante de preparación para los seres. Mi hija estuvo haciendo la carrera de antropología social y educativa y también una parte relacionada con la violencia de género. Esta ya es una parte que hizo de más a más por su interés personal. Pero claro, cuando uno ha estudiado esos asuntos, venía mi hija de la universidad con las manos aquí diciendo, pero mamá, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Destruir, hemos hecho barbaridades, ¿no? Entonces hemos de tener muchísimo cuidado. Y por eso aquí se advierte, es por eso que es mejor para el desarrollo normal del ego que no quiera reventar con apresuramiento la envoltura del alma grupal, sino que debería absorber todavía la vida en esas primeras etapas de humanidad a través de ella y fortalecer con sus componentes la parte más delicada de su propio cuerpo mental. Cuando ese cuerpo mental ha alcanzado los límites de crecimiento amparado en esas condiciones, amparado por
por esas condiciones, la envoltura se desintegra. Esta envoltura llega a desintegrarse para formar las moléculas más delicadas del subplano por encima de él y se convierte, como hemos dicho antes, en parte del cuerpo causal. Entonces se convierte en parte del cuerpo causal al inicio de la humanidad. Es el conocimiento de estos hechos lo que algunas veces ha sido causa de que los ocultistas adviertan a la gente que aman mucho a los animales, que no exageren su afecto hacia ellos, ni tampoco que lo demuestren de una manera exagerada. Hay que tratarlos bien, hay que amarlos, pero amarlos no es ser pesados y sobones. Si el amor no tiene por qué ser algo que se está demostrando constantemente con apreturas y tonterías. Entonces hay que respetarlos muchísimo en sus propios estadios. El desarrollo del animal podría verse obstaculizado involuntariamente por causa de nuestro propio desconocimiento e ignorancia y aquí decía, y su nacimiento en la individualidad. A veces las traducciones adolecen de algunas cositas que no quedan claras y entonces puse esta nota. Y su paso desde el alma grupal hacia la última etapa animal, constituyendo un individuo en ese reino, podría verse acelerado en un momento inadecuado. Así que todo esto hay que respetarlo muy bien. Cuando ha pasado del grupo a mantenerse como individuo dentro del reino animal todavía, pero manteniendo esta capa protectora, aquí la puse con estos colores para que nos demos cuenta de que todavía está aquí. Y esto nosotros, si tenemos un perro, si tenemos un gato, si tenemos un caballo, bueno, lo que fuere, con aquellos animales de mamíferos de orden superior sobre todo, con los que nos podamos relacionar, hemos de hacerlo con todo ese cuidado, conocimiento y respeto por su evolución, para que sea correcta y armónica. Dice en la doctrina secreta en el tomo primero, lo incluí por la importancia en relación con esto que estamos hablando. Las mónadas más atrasadas de todas, o sea, no son atrasadas porque lo sean, sino porque empezaron más tarde su propio proceso. Aquí la palabra ser atrasado significa solo eso. Un niño en una casa nace más tarde, no es que sea atrasado porque no tenga las capacidades, sino porque nació más tarde. Pues bien, las mónadas más atrasadas de todas, o sea, las que ocupan todavía formas animales, después de pasado el punto medio de vuelta de la cuarta ronda, es decir, ahora, porque estamos aquí en la cuarta ronda, a la mitad, ¿veis el cursor? Que lo muevo en el lugar. Es decir, ahora, estas que están más atrasadas no llegarán a ser hombres durante todo este Manvantara. Ni siquiera cuando terminen el punto final de la séptima ronda de esta cadena terrestre. Llegarán a la frontera, a las puertas de la humanidad, a las puertas, tan solo a la conclusión de la séptima ronda, finalizar quedándose a las puertas, para ser a su vez introducidas en una nueva cadena, después de la terrestre otra cadena, después del pralaya, que es el descanso largo, grande, que se produce cuando finaliza una cadena. Y serán puestas en marcha
por los viajeros más antiguos, los progenitores de la humanidad o germen humano, llamados Shishta, esto es, los hombres que se hallarán a la cabeza de todos al final de estas 7 rondas. Y aquellos que sean los más maduros, los más avanzados, al finalizar esta cadena, serán los progenitores para recibir la nueva humanidad en una siguiente cadena. Esta nueva humanidad formada por esos animales que nada más habrán podido llegar a la puerta y se habrán quedado aquí esperando durante todo el pralaya. Esta cuestión se va comprendiendo cada vez un poquito más, compañeros. El hombre, a fin de ocupar correctamente su lugar en el mundo, debe tratar de comprender la naturaleza. Comprender la naturaleza con mayúscula, comprender y colaborar con sus leyes, estimulando evidentemente su acción con la cooperación en el desarrollo de la inteligencia en los animales, pero no estimulándola hasta el punto de que el crecimiento sea arriesgado y sus resultados frágiles y fuera de sazón. Es verdad que el Señor de la vida, el Logos solar, busca la cooperación humana en el funcionamiento de la evolución, pero la cooperación tendrá que seguir las líneas que su voluntad ha establecido, que es por medio de las leyes. ¿Cómo se muestran las líneas de su voluntad? Por medio de las leyes universales. Y de ahí que nuestro aprendizaje, aunque es lento, y así debemos comprenderlo, ahora en esta etapa nuestra tomamos las riendas de este interés, de este hambre de aprender y de saber, para comprender mejor el mundo en el que vivimos, el universo en el que formamos parte y poder colaborar con toda la naturaleza en todos los reinos. Colaborar, que nuestras acciones hagan el mínimo daño, el mínimo posible en cualquiera de los reinos, que nuestra acción sea de uso pero nunca de abuso en ninguno de los reinos. Y así hemos de tener en cuenta infinidad de cuestiones. Ahora todavía nos quedan unos minutitos que podemos aprovechar porque Anivesan cambia de capítulo y nos habla de la unidad de conciencia. Y es muy interesante lo que aquí nos explica también. Nos ha ido preparando a lo largo de estos capítulos que hemos ido viendo, nos ha ido preparando, nos ha ido mostrando cómo la vida se expresa revistiéndose de diferentes gradaciones de materia y por medio de ella desarrolla esa conciencia, la va desarrollando. Y ahora nos dice que la conciencia es una unidad. Bueno, lo hemos estado viendo constantemente arriba del gráfico. La conciencia es una unidad. Pero al estudiar las muy variadas manifestaciones de conciencia, variadas porque los trajes, al ser distintos en evolución en cualquiera de los reinos y también siguen siendo distintos dentro del reino humano, entonces es variadísimas las manifestaciones de la conciencia. Y por ello estamos predispuestos para olvidar con facilidad 2 hechos importantes. Primero, que la conciencia de cada hombre es una unidad, independientemente de lo separadas y distintas que puedan parecer que son
las manifestaciones de unas y otras. La conciencia de cada hombre es una unidad y parte del espíritu humano, que es Atma. Esto lo vimos ya anteriormente y aquí lo que nos hace es un recordatorio. Entonces, como que Atma es el mismo en todos los seres, aquí algo de Atma se reviste de Buddhi, Manas, Kama y físico, y es Emilce. Hola Emilce. Aquí algo del espíritu humano, Atma, se reviste de un Buddhi, un Manas, un Kama y un físico, y este es Chui. Aquí el espíritu humano, Atma, se reviste de un Buddhi, de un Manas, de un Kama y de un físico, y es rosa. Y así sucesivamente, lo mismo es Juan y todos y cada uno de los seres humanos, pero todos anclados aquí arriba, y es una unidad. Así que cuando decimos tú y yo, solamente es para que podamos entendernos aquí abajo. Pero cuando conocemos estos asuntos, nuestra conciencia al respecto ya está cambiando. Segundo, decía que olvidamos un par de cosas, pues la segunda es que todas estas unidades en sí son partes de la conciencia del logos, en este caso del logos solar. El propio logos forma parte, junto con los miles de logos que son unidades dentro de la conciencia del logos de la galaxia. Pero nosotros nos quedamos siempre refiriéndonos al logos solar. Y por esta razón reaccionan similarmente bajo condiciones similares, porque los cuerpos, aun estando en diferentes momentos de la evolución y aun habiendo pasado por diferentes circunstancias y experiencias, en su raíz más elevada, somos todos el espíritu humano en manifestación, de manera que cuando se dan condiciones similares es razonable pensar, comprobar que se pueda reaccionar de una manera semejante. Demasiado a menudo no podemos acordarnos de que la conciencia es una. Muy a menudo no nos acordamos de esto, aunque ya debiéramos empezar a tenerlo siempre presente. Esto que está aquí reflejado, debiéramos empezar a tenerlo muy internamente introducido, asimilado, digerido, y por eso dice presente, ¿no? Que todas las conciencias aparentemente separadas, todas estas conciencias aparentemente separadas y todos los millones, miles de millones de seres humanos aparentemente separados, son una y sola una conciencia, como un mar que pudiera derramarse a través de muchos remansos en un dique, pero todos unidos aquí. Que el agua del mar pudiera surgir de los diques diferentemente coloreada. Si el dique estuviera compuesto de tierras de distinto color, nos está poniendo una analogía, y estas son las diferencias que vemos aquí. Claro, por medio de las experiencias, las vibraciones de nuestros cuerpos se modifican, y entonces aquí pues lo que llamamos carácter, tendencias, unos más tamásicos, los otros más rajásicos, muy poquitos en un estado más de armonía, más sádvicos, hay menos cantidad de sádvicos en general. Pero toda ese agua sería la misma agua del mar.
Analizada, es la analogía que nos pone analizada, toda ella delataría la presencia de, y aquí, si no salgo del, aquí, creo que era aquí, ¿verdad? Si no salgo de aquí, que me lo ha tapado, no me doy cuenta. A ver, analizada toda ella, toda el agua, delataría la presencia de las mismas sales características. Y aquí, si conocemos la naturaleza humana, si conocemos la naturaleza de los cuerpos que revisten al espíritu y todo ese proceso evolutivo que nos precedió en los otros reinos y que nos precede al momento actual, incluso en el reino humano, todas nuestras propias experiencias, al final, en definitiva, todas muestran que su raíz es esta y que somos de la misma naturaleza. Las mismas sales en la analogía, las mismas características. Recubiertas de la misma clase de materia, actuarán con el mismo tipo de proceso y revelarán la identidad fundamental de su naturaleza. La conciencia individual, la del ser, Atma, Buddhi, Manas, el individuo, la individualidad, también llamada Jivatma, la conciencia individual parece que es una complejidad, por lo que apreciamos aquí abajo, en lugar de una unidad que es su realidad, en cuanto a sus manifestaciones se refiere. Y la psicología moderna habla de personalidad doble y triple y múltiple, perdiendo de vista la unidad fundamental entre la confusión de lo múltiple. Sin embargo, nuestra conciencia es realmente una unidad. Hemos visto una unidad. Y la variedad se debe a los materiales o cuerpos a través de los que está actuando y de todo ese proceso, por supuesto. Así que la conciencia es una, hemos visto, de Atma, pero a través de todo este proceso y de los cuerpos, cuando la miramos aquí abajo, pues mira, tú eres tú y yo soy yo y no nos parecemos en nada y luego nos discutimos y luego nos peleamos. Pues espero que no, espero que ninguno haga estas cosas ya, pero en realidad lo estamos viendo en el mundo entero. De modo que todas las conciencias son del mismo océano de conciencia, en mayúscula. Todas las conciencias individuales son del mismo océano de conciencia y poseen la misma identidad esencial o para sí mismas su propia identidad esencial. Para sí mismas cuando se están manifestando, cuando nos estamos manifestando como individuos, porque no hay que negar esto, sino comprender qué es lo que está sucediendo cuando nos estamos manifestando aquí, en el mundo de las personalidades. La conciencia de vigilia ordinaria de un hombre es la conciencia que funciona a través del cerebro físico. Cuando estamos despiertos, en conciencia de vigilia, está sujeta en cierta proporción a todas las condiciones impuestas por el cerebro, condicionada por todas las circunstancias de ese cerebro, reducida a todas sus limitaciones, bloqueada por las variables obstrucciones que presenta, frenada por un coágulo de sangre, silenciada por el deterioro del tejido, cuando el tejido ha sido dañado por diferentes causas. Algunas pueden ser kármicas de un remoto pasado, pero muchas de ellas son causas de esta actual existencia. Pues no todo el mundo come como deberíamos comer, se come en exceso, se beben cosas que no deberían beberse,
se espesa la sangre, hay gente que fuma tabaco y otras hierbas y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues aquí se va dañando, porque la sangre que tiene que regar esto y mantenerlo bien, esa sangre también lleva tóxicos y toda clase de materiales que no deberían de estar componiendo parte de la propia sangre. Y entonces, cuando esto sucede, a cada momento el cerebro obstaculiza sus manifestaciones, mientras que al mismo tiempo, en el plano físico, el cerebro es el único instrumento que permite la manifestación de la conciencia divina. En el plano físico, el cerebro es absolutamente necesario y que esté todo en buenas condiciones. Y podemos estar sin un brazo, o podemos estar sin una pierna, incluso podemos estar sin la vista, pero hay partes de nuestro organismo que son absolutamente indispensables. Y entonces ahí tenemos que tener un respeto muy enorme, porque no en vano fue dicho: sois el templo del Dios vivo, pero no lo sabéis. Así San Pablo. Sois el templo del Dios vivo. El templo es el cuerpo. Todos los cuerpos son el templo de ese Espíritu Divino. En el libro La voz del silencio de H.P.B. encontramos que dice: 3 vestíbulos, oh fatigado peregrino, conducen al término de las fatigas. 3 vestíbulos, oh vencedor de Mara, te conducirán a través de 3 estados al cuarto, y de allí a los 7 mundos, a los mundos del reposo eterno. Los 3 estados de conciencia que son Jagrat, el estado de vigilia, Swamna, el de sueño, y Sushupti, el de sueño profundo. Estas 3 condiciones del yogi conducen a la cuarta, llamada Turiya. Y Turiya es el estado que excede al de sueño sin ensueños. Es el estado superior a todos. Es un estado de elevada conciencia espiritual. Y como habla de los 3 vestíbulos, sigue diciendo: si deseas aprender sus nombres, presta atención y recuerda. El nombre del primer vestíbulo es ignorancia, llamada también avidia, ignorancia. Es el vestíbulo en el que tú viste la luz, en el que vives y en el que morirás, el plano físico. Es el mundo fenomenal de los sentidos y de la conciencia terrestre solamente. Necesario, pero no hay que quedarse engañado con nada de todo ello. Cuando la conciencia retira su atención del mundo físico exterior, se olvida de la parte más densa del cerebro físico. Y de allí utiliza solamente la parte etérica. El carácter de sus manifestaciones cambia al instante. Si retira su atención del mundo físico, de ahí que puse estas imágenes. La imaginación creativa se extiende en la materia etérica, la parte etérica del cuerpo físico, incluido la parte etérica del cerebro físico, y recurriendo a los contenidos acumulados, obtenidos del mundo externo, experiencias, por su servidor más denso, los adapta, los separa y los vuelve a combinar según sus propias tendencias y crea los mundos inferiores de ilusión. Y se imagina gran cantidad de cosas, deseos que tiene, o rechazos, o lo que fuere, todo.
Cuando desecha por algún tiempo su vestidura etérica, apartando su atención por completo del mundo físico y se desprende de sus grilletes de materia física, corretea por el mundo astral a voluntad o bien vaga a través de él sin rumbo, inconscientemente, dirigiendo toda su atención a sus propios contenidos, recibiendo muchos impactos de ese mundo astral, que ignora o acepta según sea su etapa de evolución o según sea su humor del momento. Si ha retirado la atención del plano físico y la dirige al plano astral cámico. Y ahí está embebido en sus imaginaciones. Y seguimos con el libro La voz del silencio cuando dice: el nombre del segundo vestíbulo es el de aprendizaje. En él tu alma encontrará las flores de vida, pero debajo de cada flor una serpiente enroscada. Es el vestíbulo de la instrucción probatoria. Es la región astral, aquí. El mundo psíquico de percepciones supersensibles y de visiones engañosas. Es el mundo de los médiums. Es la gran serpiente astral que menciona Eliphas Levi. Ninguna flor, recordad que esto es de HPB en La voz del silencio, ninguna flor cogida en aquellas regiones ha sido nunca aportada a la tierra sin su serpiente enroscada alrededor del tallo. Este es el mundo de la gran ilusión. Este es el mundo de la gran ilusión, completamente engañoso en su pérfida belleza. Si se pusiera de manifiesto ante un observador externo, muestra poderes tan superiores a los que manifiesta cuando está aprisionada en el cerebro físico, que ese observador, juzgando solo por las experiencias físicas, puede muy bien considerarla como una conciencia diferente. Dice: yo como solamente conozco esto, cuando entro en contacto con esto, caramba, ¿esto qué es? Y ahí se atrapa uno. Aún más, este es el caso en que cuando el cuerpo astral se ve inmerso en un estado de arrobamiento, el ave celestial se deja ver remontándose a regiones más encumbradas y su espléndido vuelo encanta de tal modo que el observador piensa que se trata de un nuevo ser y que ya no es la misma entidad que se arrastraba por el mundo físico y sigue estando aquí. Y sigue diciendo en el libro La voz del silencio: el nombre del tercer vestíbulo es sabiduría. La sabiduría viene de la relación búdica. El ser que ha desarrollado la sabiduría es un ser que ha desarrollado conciencia búdica y la parte más elevada de la conciencia manásica. El nombre del tercer vestíbulo es sabiduría, más allá del cual se extienden las aguas sin orillas de Akshara, la fuente inagotable de omnisciencia. Y esta es la región de la plena conciencia espiritual, aquí, más allá de la cual no existe ya peligro alguno para aquel que la ha alcanzado. Si quieres cruzar seguro el primer vestíbulo, no dejes que tu mente confunda el brillo de las pasiones que allí arden con la luz del sol de la vida. No dejes que tu mente confunda.
Si pretendes cruzar sano y salvo el segundo, no te detengas a aspirar el aletargador perfume de sus flores. Si quieres librarte de las cadenas kármicas, no busques a tu gurú en aquellas mayávicas regiones. Los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo de los sentidos. Los sabios desoyen las halagadoras voces de la ilusión que se producen en estos dos mundos. Busca en el vestíbulo de la sabiduría a aquel que ha de darte nacimiento, el vestíbulo que está situado más allá, en donde son desconocidas todas las sombras y donde la luz de la verdad brilla con gloria inmarcesible. Este que ha de dar nacimiento es el iniciado, que es llamado el Padre, también el Gurú o Maestro con M mayúscula, y que por medio del saber que le comunica, conduce al discípulo a su segundo o espiritual nacimiento. El Gurú no es nunca un ser físico que encontramos por aquí ni nada. Es aquí arriba, donde los maestros de la jerarquía se mueven, y hasta contactar con nuestra alma superior no podemos encontrar a los que ahí habitan. Aquello que es increado reside en ti, discípulo, como reside en aquel vestíbulo. Si quieres llegar a él y fundir los dos en uno, debes despojarte de las oscuras vestiduras de la ilusión. Acalla la voz de la carne. No consientas que ninguna imagen de los sentidos se interpongan entre su luz y la tuya, para que así las dos puedan confundirse en una, el estado de unidad de la conciencia. Y tan pronto te hayas impuesto a tu propia ignorancia, huye del vestíbulo de la instrucción. Huye del vestíbulo de la instrucción. Este vestíbulo es peligroso en su pérfida belleza, pero es necesario para tu probación. Hay que pasar por la fase de las probaciones, de las pruebas, pero luego pasar de largo. A ver, ¿se me ha ido? Vale. Sin embargo, realmente siempre es una y la misma entidad, el ser, como hemos visto hace unas cuantas diapositivas atrás. Las diferencias están en la calidad y vibración de los materiales o cuerpos o vehículos con los que está relacionada y a través de los cuales actúa, y no, esa diferencia no está en ella misma, sino a través de esos materiales y cuerpos. Respecto al segundo hecho importante mencionado antes, el hombre, el ser humano, todavía no está a día de hoy, en la actual etapa, a la mitad de la cuarta ronda de esta cadena. No está lo suficientemente desarrollado para apreciar cualquier evidencia por lo que se refiere a la unidad de conciencia en sus actuaciones más allá del plano físico. Pero su unidad en el plano físico está siendo demostrada. Y de lo demás sabemos, sospechamos, leemos, aprendemos, pero directamente todavía no podemos contactarlo en general. Y si os parece bien, lo dejamos aquí porque pasamos a otro subcapítulo y podemos pasar a las preguntas, si las hay,
Y entonces, hoy que es día 30 y todavía tenemos varios jueves más. El 7 y el 14, que sí tendremos en cuenta. El 21, jueves 21 de julio, coincide con el encuentro internacional, el programa que os hemos pasado y que también está colgado en actividades virtuales del ITC internacional. Para que no haya conflictos y nadie se sienta en la disyuntiva de tener que elegir si poder estar aquí en el curso o poder estar en el ITC, no tendremos encuentro de este curso el jueves 21. Al siguiente, el 28, nuevamente lo tendremos. Pero así, de esta manera, todos cuantos veamos que nos puede ser útil, necesario estar en ese encuentro del ITC internacional, podremos hacerlo sin ningún problema. Y ahora dejamos de compartir y pasamos a las preguntas. Hola, Carlos. Puedes abrir tu micro. Gracias, muy amable. Gracias por la oportunidad de preguntar y por el estudio tan perfecto que nos das todos los jueves. Tengo una pequeña, no confusión, sino que eh, se me entrecruzaron ahorita. Una idea de la esencia monádica, la esencia elemental y esta triada que se separa del alma grupal y está solo abrazada por esa esencia elemental. Yo me acuerdo que hablábamos de que cuando se separan esas almas, se volvían parte de la esencia monádica. Y ahora estamos leyendo que se separan del alma grupal, pero están envueltas por la esencia monádica. Entonces solo tengo una disyuntiva entre esencia monádica y la separación de la triada animal que ya está evolucionada. Esa es una pregunta primero y Sí, después no sé si puedo otra. sí, de momento vamos a por esta. A ver, las que forman parte de un grupo de conciencia, el alma grupal, estas están protegidas por la tela, pero hay muchos más átomos en el mismo plano y en los mismos subplanos, ¿sí? Muchos más átomos, hay infinidad de átomos en el espacio solar y en el espacio universal, por supuestísimo también, pero hablamos del espacio solar. Entonces hay muchísimos más átomos que no están todavía hoy formando parte de una tríada humana ni de una tríada dentro de un alma grupal, sino que están en ese espacio y por lo tanto no están rodeados de esas telitas que son las que pueden ayudar a producir el proceso de la evolución porque las protegen y ahí están funcionando los seres radiantes y todas esas jerarquías. Sí, la pequeña diferencia, o no tan pequeña, es esa. Nos damos Perfecto. cuenta, ¿verdad? De lo que es. Claro, claro. Piensa que yo esto me lo tengo que mirar y me lo he tenido que mirar conforme lo iba preparando con los dibujos, los diagramas, las imágenes, mirando de prepararlas para que nos ayudasen. A mí me ayudan a comprender mejor, me tengo que situar. ¿A dónde me lleva lo que dice el texto, no? ¿A dónde me lleva Nivesan? Porque si no también me pierdo. A ver, cuando dice esencia monádica, cuando dice esencia elemental, ¿por qué dice monádica y por qué dice elemental? Y cuando son esos grupos y tal. A veces me he quedado ahí mirando una diapositiva, el texto, me he quedado largo rato meditando, reflexionando o tratando de profundizar para poder comprender lo que estaba hablando Anivesa. Pero muy interesante cuando uno se va percatando de cómo es la cosa, ¿verdad? Muy interesante.
Claro, sí, tienes una amplia visión, en amplio espectro. Yo lo tenía ahorita casi que solo por el logo solar y me quedé ahí sin ver el amplitud. Perfecto, gracias, muy amable. Ahora, otra situación de lo que estabas por terminar en la exposición. Cuando se desecha el ser humano de su, eh, ¿cómo decía, se desecha de su vestidura etérea, del mundo físico, entonces empieza a actuar en el mundo astral. Y en el libro dice, impelido hacia el inconsciente. Ahora, el inconsciente No, en el está libro no utiliza la palabra inconsciente. inconscientemente. No me recuerdo cómo dice esa parte. A ver si lo podemos recuperar. Cierto, dice inconscientemente. Actuará en el mundo astral a voluntad o a impelida hacia el inconsciente. Se retraerá en sí misma recibiendo varios contactos del mundo astral y así. Es, en cuanto a los vestíbulos, ¿era o después o el último? El último, justo el último. Justo el último. Sin embargo, realmente siempre es una y la misma entidad, el ser que somos. Las diferencias están en la calidad y vibración de los materiales o cuerpos o vehículos con los que está relacionada y a través de los cuales actúa. Esa diferencia está a través de los trajes y a través de las diferencias de las experiencias por las que ha vivido y que conforman su carácter, pero no en ella misma, no en la entidad que es aquí arriba y es de donde partimos todos. Respecto al segundo hecho importante mencionado antes, el hombre todavía no está lo suficientemente desarrollado para apreciar cualquier evidencia por lo que se refiere a la unidad de conciencia en sus actuaciones más allá del plano físico. Pero su unidad en el plano físico está siendo demostrada. Es decir, nuestra conciencia en relación, sabemos que sentimos y sabemos que pensamos y no tenemos mucho dominio ni en el pensar ni en el sentir todavía. Más bien, en la mayor parte de las veces nos arrastra los pensamientos, el acumulado que tenemos y los recuerdos y las tendencias. No, hay mucho dominio. Esto nos da una idea de lo que nos queda por hacer, ¿no? ¿Qué es esa conciencia? La que tenemos estando aquí. Es una semiconciencia. Somos semiconscientes de muchas cosas, pero no plenamente conscientes de muchas, más bien de pocas. La plenitud de la conciencia se desarrollará cuando podamos contactar, por medio de todo este proceso, la purificación de los vehículos, el desarrollo de las facultades superiores y podamos contactar con la fuente. Y entonces sí podremos tener lo que se denomina comúnmente en ocultismo o teosofía la plenitud de la conciencia. Eso no significa que ahora seamos inconscientes. Si estamos aquí en estado de vigilia, somos conscientes de este estado, pero somos semiconscientes incluso de lo que contactamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que conocemos realmente en profundidad de lo que contactamos? ¿Qué es lo que conocemos con C mayúscula? Por ejemplo, solemos decir que conocemos porque hemos aprendido muchas cosas. Yo conozco el tomillo, lo voy a poner como ejemplo. Conocemos el tomillo, es una planta con propiedades muy buenas para el organismo, que sirve para determinadas cuestiones de ayuda al organismo y se crece
con más propiedades sintéticas cuando crece en secano, en medio de la roca, que cuando está en zonas más bajas, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto realmente, ¿yo conozco el tomillo? No, me falta muchísimo para conocer todas las propiedades del tomillo. ¿Cómo hay que usarlo? ¿Cuándo hay que usarlo? ¿En qué proporciones hay que usarlo? ¿Cuándo no hay que usarlo? Y un largo etcétera relacionados con el tomillo. Esto es aplicable a cualquier otra cuestión, aspecto que decimos conocer. En realidad, casi se podría decir que conocemos de vista, pero no de mucho más. Conocemos muchas cosas aprendidas en los libros, ni aún estas son completas. Entonces, claro, esto nos vuelve un poquito más moderados. Cautos. Sí, más cautos. Yo sé, tampoco hay que caer en el de yo no sé nada porque fue dicho por alguien, no, tampoco es eso. Pero hemos de ser prudentes en general. Gracias, Clarisa, muy amable. Gracias a vosotros. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Cómo nos ha quedado lo de los 3 vestíbulos? Que lo incluí porque era importante ahí hacer la mención. Increíble la conexión. Todo el mundo está meditando. Maravilloso, Clarita. Muy explicativo. Fantástico, de verdad. Y venía con lo que estabas hablando. Es interesante considerar esto que explica ahí porque como ha habido y hay, sigue habiendo tanta confusión con estos asuntos de estos planos, ha sido bueno, pues motivo de que muchas buenas personas o bien intencionadas personas, debido a tanta confusión, se hayan metido en lo que se denomina aquí, no sé si en todas partes, meterse en un berenjenal. Sí. ¿Y qué es meterse en un berenjenal? Dice, hombre, pues las berenjenas están muy buenas, sí, pero cuando te metes en un berenjenal, como está lleno de pinchos, pues uno se pincha. Sí. Bueno, pues si nadie tiene... Ah, mira, Chuy ha levantado la mano. ¿Qué tal, Chuy? Gracias, gracias. Sí, es que ahorita con lo que preguntó Carlo, bueno, a mí me hizo revolucionar otra vez lo que preguntaba y pues necesito ponerme a estudiar más porque me dejó más preguntas, ¿no? Me dejó más preguntas, pero muy interesante. Gracias, gracias Clarisa, gracias Carlo. Gracias a vosotros. Esto nos permite profundizar cada vez un poco más. Nos permite darnos cuenta de la grandiosidad de la que estamos rodeados, en la que estamos inmersos, de la que formamos parte al mismo tiempo, porque no es que estamos rodeados y nosotros somos otra cosa, no es que estamos inmersos en ella, pero no tenemos contacto en ella, sino que somos parte de ello y que entonces debemos de tener todo en cuenta. Igual que tratamos de tener en cuenta que estas partes de nuestro cuerpo han de ser cuidadas, respetadas, y pues todo lo que hay, todo cuanto hay manifestado, todo debe ser tratado con ese cuidado, con ese respeto. Luis, hola. ¿Cómo estás, Clarisa? Muchas gracias por todo. La verdad, hay un momento en que en una lámina hablaste de un segundo nacimiento. La verdad que no llego a ubicarla, pero quería saber si podías ampliar ese concepto. El día de hoy he mencionado segundo nacimiento. Sí, casi en ya las ni me últimas. acuerdo.
Fíjate tú, yo ya ni me acuerdo de lo que he hablado. Hay que ver, La ¿eh? verdad que no llegué a ubicar la lámina, pero había un momento en que hablaste de un segundo nacimiento, entonces me quedó A ver, algo que disonante. yo no me acuerdo de lo que he leído y de lo que he explicado, porque siempre estoy Sí, un sí, poco como aquí y ahora. Porque si no estaría hablando de memoria, y la memoria ya es cosa vieja. Pero cuando hablamos, y ahora lo voy a decir desde este momento, ¿no? Cuando hablamos de que se produce un segundo nacimiento en el ser humano, estamos hablando de cuando se produce el nacimiento interior, cuando el ser humano personal se unifica y se integra con esa tríada superior Atma, Buddhi, Manas, estando en vida, porque esto hay que hacerlo estando aquí, en vida, estando vivitos. Sí, parte del proceso, pero claro, esto es parte final del proceso humano, en los estadios ya iniciáticos. Esto lo estuvimos tratando en profundidad en el curso sobre la simbología de la vida de Jesús, que es nuestra propia experiencia, por donde hemos de ir pasando. Entonces, es ese nacimiento. Segundo, porque es el nacimiento espiritual en su sentido más elevado. La carne, como le decía Jesús a Nicodemo, no, hombre, no. ¿Cómo vas a nacer de tu madre otra vez? No. La carne nace de la carne, del padre y de la madre. Pero el espíritu en el ser humano nace del propio espíritu en el ser humano. Y cuando eso se produce es la unificación, un estado de conciencia de unidad. Y entonces a eso se le llama el segundo nacimiento. No sé si realmente Sí, te da gracias. explicación a lo que estabas preguntando, Sí, porque no recuerdo lo que he leído, ¿eh? sí, Era, me parece que ese es justamente lo que tocabas. Solamente que lo dijiste tan rápido que yo no llegué a correlacionarlo. Pues bueno, si voy demasiado deprisa, avisadme. Me parece No, que no, no voy deprisa en la exposición. No tengo tendencia a ir deprisa, pero a veces uno no puede no darse cuenta y era pasa. de la voz del silencio. En la voz del silencio, Sí, vale. Ya. Ya era en la voz del silencio, vale. sí. En la diapositiva 111. Ajá, mira qué bien, ¿ves? Qué buena secretaria ella se tiene, acuerda. Clarisa. Claro, me va muy bien, me va muy bien. Perfecto. Sí, a ver, ¿esta cuál es? No le veo el número. 111 dices. Entonces es aquí. Entonces dice, busca en el vestíbulo de la sabiduría a aquel, vale, era esto del nacimiento, a aquel que ha de darte nacimiento, claro. Busca en el vestíbulo de la sabiduría. El vestíbulo de la sabiduría es en el plano búdico. En nada inferior aquí. Budi trabaja por medio de manas, porque manas es el enlace de lo divino con lo humano. Manas. Pero el vestíbulo de la sabiduría está en el plano búdico. Busca en el vestíbulo de la sabiduría a aquel que ha de darte nacimiento. Este es el iniciado, que es llamado el Padre. ¿El Padre de quién? El Padre del ser, que vemos aquí abajo, porque venimos de ello. Es el llamado también Gurú o Maestro. Y que por medio del saber que esa sabiduría le comunica y llega aquí, porque aquí ha preparado los vestidos, habremos purificado los vestidos y por lo tanto nos llegará lo que ahora todavía no nos llega mucho, conduce al discípulo, lo conduce a su segundo o espiritual nacimiento, que es esto que preguntaba Luis. Fíjate que yo ya ni me acordaba.
aquello que es increado, porque no ha sido creado, es lo de arriba del todo, ha sido increado, no tuvo principio, es desde todas las edades. Aquello reside en ti, discípulo, como reside en aquel vestíbulo, el de la sabiduría. Si quieres llegar a él y fundir los dos, el de aquí con el de aquí, en uno, debes despojarte de las oscuras vestiduras de la ilusión. Esto es simbólico porque no hay que matar los cuerpos, porque precisamente esa fusión debe realizarse estando aquí encarnados. Pero sí se habrán tenido que purificar para que esa fusión sea posible. Acalla la voz de la carne. La voz de la carne es el proceso mental, emocional, de deseo y físico, porque tiene sus propias condiciones. ¿Qué quiere decir acallarla? Que con el proceso de purificación ponemos estos trajes en condición de que lo de fuera, lo del mundo de deseos y de pasiones y de tal y de ambiciones, no nos dice ya nada, y entonces estamos enfocados a la recepción de la voz del silencio, la voz del silencio. Si no se callan estas voces, no se puede oír la voz del silencio. Acalla la voz de la carne. No consientas que ninguna imagen de los sentidos se interponga entre su luz y la tuya, para que así las dos puedan confundirse en una, sola una. Y tan pronto te hayas impuesto a tu propia ignorancia, huye del vestíbulo de la instrucción. Porque hay personas con cierto tipo de desenvolvimiento psíquico que aquí se entretienen como en un cine, mucho, y les encanta estar aquí. Y además creen que tienen un don. Es que yo tengo un don. Y es que yo veo, y le van diciendo, pues bueno, pues cosas a las gentes, porque además lo van diciendo porque tienen grande necesidad de dar a conocer que tienen un don. Las personas, hay personas que ven, y ven aquí, y ven aquí, y ven más para arriba, pero estas, cuando son serias, no dicen nada, son seres muy discretos, mucho. Desde este vestíbulo, el de la instrucción, es peligroso en su pérfida belleza, pero es necesario durante cierta etapa, es necesario para tu probación. Y luego uno tiene que decir, a mí esto ya no me interesa, aquí ya no tengo que perder el tiempo. Y cuando uno se da cuenta de estas cosas, entonces enfoca su mirada hacia más arriba. No sé si ahora que he ido un poco más despacito quizás, ¿verdad? Está perfecto, gracias. Era justamente ello. Vale, gracias a vosotros. Tienes una pregunta en el chat de Sí. José Luis López. Dices, espérate, que he abierto lo que no era. He abierto esto y era el chat. Sí, ¿me la lees tú, por favor? sí, si los tres vestíbulos son ignorancia, aprendizaje y sabiduría, ¿se puede resumir que son el resumen del proceso de la evolución del ser? Sí, por supuesto que sí. Sí, son necesarios. Cada uno de ellos es necesario para las propias funciones para las cuales el plano existe y el cuerpo que tenemos en el plano existe. Si tenemos un cuerpo físico en este plano físico, para realizar una parte de la evolución en la que es necesario que conozcamos este plano físico. La vida divina en nosotros hace conciencia por medio de todos estos cuerpos o vehículos hasta que la completa. No sería completo que la vida divina formase los diferentes planos y
por falta de los instrumentos necesarios, no pudiese conocerlos. La vida divina está conociendo este plano por medio de tus ojos y de tus ojos y de tus ojos y de tus ojos y de tus actos, etc. Si la vida divina está actuando a través de este cuerpo y por medio de este cuerpo está conociendo este plano. Esto es lento, pero está conociendo este plano. Y así con cada uno de los cuerpos. La que conoce y desarrolla es la propia vida divina, porque esto es perecedero. Al final es un vestidito, durará lo que dure, ya está medio así, pero es perecedero. Hola, Elsie. Abre el micro. El micro. El micro, Elsie. Y lo apagué porque me vino alergia. Claro que yo pensaba en este momento, en este lugar donde estamos, de bajar hasta el cuerpo físico y después ir limpiando o quitando, subir el segundo nacimiento, donde está todo, digamos, tú intentas desde la autoconciencia romper el puente de Antacarama, ¿no? Para subir y todo esto, para elevar, mejor dicho que subir, perdona la terminología que a lo mejor no sea correcta, pero también el absoluto, no sé, todo lo que va bajando en su vehículo correspondiente, ¿no? A cada plano, pues necesita de, pensé esto, si te parece correcto, si baja, 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 baja hasta encontrarse con la densidad más absoluta que podíamos ser nosotros o el plano mineral, no sé, o el reino mineral. Pero también de ahí recoge toda tu experiencia, pero la debe recoger, ¿no? O subir, porque vamos haciendo toda la, todo el ciclo, porque también la debe recoger, porque en el próximo Manvántara, eso servirá para dar de inicio como enriquecido lo que recogió de este, ¿no? Enriquecido a través de nuestras experiencias, que en el fondo está el absoluto en nosotros, con la mónada, ¿no? Como la chispa de divina, con Fojat, con todo, y tendrá que subir, de ahí descartará lo no beneficioso, vamos a decir, ¿no? Como que hay una decantación, una limpieza, y luego con todas nuestras creaciones a través de la experiencia material, pues a lo mejor es que mejoramos, por eso la siguiente raza será una raza superior a la nuestra y más espiritual y menos material. Se me ocurrió todo eso mientras hablaba. Tú dime cómo, pero bueno, voy intentando entender, ¿no? O sea, interpretarlo. Recordemos que dice que al final de esta cadena, sí, en la séptima ronda de esta cadena, los más atrasados se quedarán a la puerta. Claro. Sí, se quedarán esperando, ¿no? Que no van a entrar más animales a la humanidad. Están esperando. Los que están ahí, que se han separado de los grupos, están ahí esperando. Tampoco entran más humanidades a la actual humanidad de esta cadena. Sí. A ver, el ser... Porque ya los ciclos el avanzan. Ser que... Sí, pero para poderlo comprender, vengamos aquí más cerca. Ya. Si tú desarrollas la conciencia de la unidad, tú te liberas. Pero ¿qué pasa con las unidades que han formado parte de tu cuerpo? Tienen que proseguir su propia evolución formando otros cuerpos. Ya. Porque están en otro estadio de su evolución. El hierro que hay en mí y los largos etcétera de los minerales que hay en estos cuerpos están en el reino mineral. Y tienen que pasar por todos los otros. Por todos los, sí. Entonces, claro, todo esto va por orden. Y todo esto está llevado por las jerarquías.
sí, también. Pero las jerarquías también en algún momento del proceso evolutivo, cuando todo se recoja y intentemos volver al uno, algunos irán y otros no, pero bueno, vamos a decir que hacemos lo posible, todo lo posible, pues también las jerarquías hasta que cuando se produzca la noche, ¿no? Volverán a estar en el uno, o sea, que ellas estarán, todos estamos o sea, en latencia, allá arriba, pero en un momento decidirá lo absoluto que vuelva a existir un nuevo día, ¿no? Habrá el tiempo de reposo y después, entonces, cuando vuelva el nuevo día, las jerarquías que son las primeras, las de la primer plano, pues indudablemente que también se recogerán, porque todo es como que tendría que ser hacia el uno, ¿no? Se recogerán en Pralaya. Sí, en Pralaya. Y luego cuando tenga que haber un nuevo Manvantara, ya, cada grupo de jerarquías se pondrá en marcha cuando le corresponda, actuará donde le corresponda, hará la tarea que le corresponda y todas sí, las criaturas sí. Retomarán su propia evolución desde el punto y lugar donde lo dejaron Ya, en stand-by, ya, sí, sí. ni más ni menos. Pero tú no crees que toda la experiencia de este ciclo completo, de estos varios ciclos, ¿no? Hasta culminar, aportan a través a esa ideación del ser superior, del absoluto, algo que, o antes en las jerarquías podía ser, ¿no? Que ellas tienen la mente, la inteligencia superior para idear todo, ¿no? Que algo le tendremos que aportar a través de Sí, nuestra mala experiencia, porque no, o la claro, que mala o la estamos muy buena, abajo, muy abajo, muy abajo, pero que pero por no algo se, estamos, ¿no? que no se pierde nada, Elsie, Claro, no se claro. pierde nada. No se pierde ni una sonrisa en este universo. Ya. Es maravilloso, es apasionante, cariño, es No, apasionante. como que esto está gobernado, sostenido por leyes universales que las podemos denominar leyes divinas, Divina, sí. pues no hay que preocuparse. Hay que ocuparse de qué hacemos con el Bueno, ahora. aparte de poner en la práctica toda la conciencia, la autoconciencia y desarrollo, eso desde ya. Pero aparte de eso, estamos estudiando toda esta filosofía abstracta que nos dejó Elena Blavatsky y la Annie Besant, ¿no? Que es algo muy, muy profundo e interesante. Claro, por Es eso, inevitable pensar bien, digo. claro, para conocernos mejor y conocer mejor el universo del que formamos parte, ¿verdad? Claro. Bueno, Gracias, muchas gracias, Elsie. un encanto. Gracias a ti. A ti, María a del ti. Carmen. Gracias, Clarisa. Muy interesante todo, las aportaciones. Yo agradezco mucho estar aquí. Y vengo a pensar en esto que estás tú hablando, y tal vez esté equivocada, pero me llega que el cuerpo físico tiene una composición aparente entre un 30-35 de lo que sería pues un sólido, y la mayor parte es un líquido. ¿Será que también aquí, bueno, me surge esto ahorita cuando estoy escuchándote y escuchando a los compañeros, que les agradezco también lo que aportan, que cada vez más sutiles? ¿Será acaso algo al respecto que podrá ser natural de la misma evolución? En las siguientes razas y sobre todo en las siguientes rondas. Sí. Sí. Necesitaremos los cuerpos de una manera más sutil porque ya no necesitaremos tanta densidad. Pero Exacto. En general para esto falta mucho, ¿eh? Cuando hablamos de las siguientes
rondas de esta cadena, estamos hablando de eones de tiempo. Ahora todavía estamos a la mitad de esta ronda y falta todavía mucho para que saltemos a otra parte de esta propia cadena. Hay por ahí, no sé si es la tuya que carraspea o chirria, pero se oye un carraspeo. Y entonces falta todavía mucho. Y todo se irá utilizando en la medida en que nosotros estemos preparados para usar vehículos más sutiles. Ahora es esta etapa, y esta etapa es la más baja, la más densa, inclusive para el propio planeta. Esta ronda es la de mayor densidad del propio planeta Tierra. Pero eso ha hecho posible que nos albergue a nosotros y que nos dé vida a nosotros. Si no, no sería posible. Ay, gracias, gracias. Gracias, Clarisa. A vosotros, gracias a vosotros. Felipe. Hola Clarisa, muchas gracias. Una consulta, ¿dónde podemos ver todas las leyes universales? Como para, no quiero que se me escape una, quiero estudiarlas. Bueno, están Gracias. algo resumidas en las leyes herméticas en el Kybalión, resumidas. En la obra de la teosofía están por todas partes. De pronto te está hablando de los ciclos, de pronto te está hablando de la evolución, de pronto te está hablando de la reencarnación, de pronto te está hablando de la generación, están todas por ahí. Pero resumidas, y es un buen asunto, están en el Kybalión. Kybalión lo estuvo dando nuestro compañero Ramón Navarro durante este curso. Él ya finalizó hace semanas atrás y entonces están colgadas, las clases que él dio están colgadas en la página de YouTube de la Rama Bhakti. Muchas gracias. Si la tenéis la página podéis acceder a ella, si no la puedes poner, Magda, en el chat, ¿la tienes a mano para poderla poner? Estoy buscando. Clarisa, disculpa, ¿no hay un libro de Annie Besant que se llama Las leyes superiores? Sí, habla de las superiores, pero bueno, las leyes en general, ¿sabes? Sí. También ese se puede leer, por supuesto, claro que sí. Gracias. Sí, es interesante, es muy interesante también, sí. Sí, gracias. Y hacéis bien de hacerme memoria, porque yo de pronto no me acuerdo de todas estas cosas. No importa, Clarisa, tienes muchas personas que te aportan igual. Estamos todos pendientes del libro y cosas. Entre todos hacemos algo más completito. Sí, retroalimentación. Sí. Sí. Pues no la encuentro. Hay este librito de las leyes, no sé si se ve. Felipe, ¿tú recibes los programas que yo mando cada semana? Sí se vio el libro. Felipe. Me parece que no. Ah, pues si me dejas tu dirección electrónica, aquí en el chat, nombre, apellido, el país y la dirección electrónica. Entonces te incluyo y cuando recibas el programa de la semana próxima, abajo está la dirección para poder entrar a todas esas grabaciones que ya están colgadas. Ya lo he colgado. Ah. Muchas gracias, Magna, también. Muy bien. Pues el que no lo tenga yo, es que lo pongo cada semana abajo. Cuando mando el programa de la semana siguiente, abajo está esa dirección a la que podéis entrar y encontrar ahí todas las que ya se han ido colgando.
Ya subí también mi información. Muchas gracias a los dos. Gracias, Felipe. Te llamas como mi padre y mi hermano, Felipe. Sí, me llamo Luis Felipe. Luis Felipe. Sí. Ellos Felipe. Muy bien. Pues si no hay nada más, ya aquí detendremos la grabación y quedamos emplazados para la próxima semana. Sí, la próxima semana ya recibiréis el programa. El jueves tendremos esta clase y el viernes tendrá meditación nuestro compañero Daniel. Semana que viene habrá los dos. Pues gracias a todos. Gracias No has parado la grabación.